Capítulo 51. ¿Romper el personaje? Imposible. Al igual que Shinsuke, Fugaku no estaba dispuesto a rendirse. Pero a diferencia de ese muchacho cabeza caliente, sabía que algunas preguntas no podían hacerse de forma directa. Orochimaru le lanzó a Fugaku una mirada profunda pero no respondió. En cambio, preguntó. En este momento, ¿sería algo bueno para los Uchiha y para la aldea que Shisui recuperara la vista? Fugaku se quedó helado. Cegado por la avaricia de méritos y poder, de pronto se dio cuenta de que había sido demasiado precipitado. Gloria, prestigio, influencia en esta guerra, los Uchiha habían ganado más que suficiente. Comparadas con esas ganancias, las pérdidas en la policía parecían casi insignificantes. Si Shisui no se hubiera quedado ciego por usar el Mangekyo Sharingan, habría sido difícil convencer a cualquiera de que los Uchiha no estaban detrás de todo esto. Por eso, antes de la guerra, Fugaku aceptó la petición de Orochimaru de dejar que los Uchiha sufrieran fuertes bajas para despejar las sospechas del incidente del 9 colas. Pero Kumogakure se retiró más rápido de lo esperado y, después de 2 grandes batallas, con alguien como Orochimaru a cargo de la curación, la fuerza de policía Uchiha no sufrió tanto daño como habían pensado. Fugaku había supuesto que, a estas alturas, Orochimaru no provocaría deliberadamente más bajas. No esperaba que las pérdidas que faltaban fueran compensadas por el propio Shisui. Al pensar en esto, la voz de Fugaku se volvió un poco tensa. ¿Shisui él sabe del trato entre nosotros? Sí. Pero no tienes que preocuparte de que lo filtre. Shisui aceptó sacrificarse. Orochimaru asintió. Estoy de acuerdo con él. El significado detrás del Mangekyo Sharingan vale mucho más que las vidas de otros Uchiha. Orochimaru-sama, ¿de verdad no hay forma de arreglar los ojos de Shisui? Fugaku guardó silencio un momento antes de volver a preguntar. Después de enterarse de la elección de Shisui, no renunció a la idea. De hecho, deseaba aún más la respuesta. Pero esta vez, no se trataba de sumar otro usuario del Mangekyo al clan, sino de Shisui como persona. No mentí en la sala médica. La cirugía de fortalecimiento corporal aún no está madura. Es demasiado peligrosa para Shisui en este momento. Orochimaru le echó un vistazo a Fugaku. Al ver la clara decepción en sus ojos, su tono cambió. Pero si seguimos intentándolo, quizá encontremos un método mejor. Pero antes, ¿no rechazaste la propuesta de Shinsuke? ¿Y si Shinsuke muere? Fugaku se detuvo a mitad de la frase. Conocía las consecuencias de que Orochimaru hiciera experimentos humanos y causara la muerte de un Chunin. No había sido fácil para la aldea tener por fin a un alto mando que no odiara a los Uchiha. Incluso por el bien del clan, Fugaku no quería que Orochimaru fuera empujado a traicionar a la aldea. Sí, la cirugía también es riesgosa para Shinsuke, tal vez incluso más. Pero Orochimaru sacó la lengua y se lamió los labios con una sonrisa juguetona. No solo conozco un tipo de cirugía. Los ojos de Fugaku se agrandaron levemente. La situación había dado un giro y la esperanza regresó. La versión degradada de la cirugía de fortalecimiento corporal solo tiene un 30% del efecto original, pero el riesgo es mucho más bajo. Los labios de Orochimaru se curvaron con un rastro de desdén, claramente descontento con este método. Claro, es una imitación barata comparada con la verdadera, pero igual ayuda a mejorar mi experiencia quirúrgica. Entonces, ¿por qué no lo dijo antes, Orochimaru-sama? Fugaku se sentía tanto sorprendido como confundido, con un leve tinte de reproche. Porque yo sé mejor que tú lo que pasa si alguien muere en un experimento humano con un Chunin. En el momento en que ocurra, alguien como Danzo me va a ensuciar. Orochimaru le lanzó a Fugaku una mirada de lado llena de abierto desprecio. Era como si estuviera diciendo: Shinsuke es un imprudente, y tú no eres mucho mejor. Fugaku se sonrojó ligeramente e intentó mantener el rostro serio, pero entonces Orochimaru continuó. Ahora mismo, desde los consejeros del Hokage hasta los ninjas rasos saben que la cirugía es riesgosa y que alguien podría morir. En esta situación, mientras la cirugía no fracase, nadie puede usarla en mi contra. Hay cosas que no se pueden ocultar. Llámalo cirugía o llámalo experimentos humanos. Es lo mismo con diferente nombre. La verdadera cuestión es si alguien quiere torcerlo. Ya que no podía evitarse, Orochimaru tuvo que prepararse con anticipación. Necesitaba que los aldeanos vieran que hacer experimentos humanos no era la mancha en su nombre, sino matar a un compañero ninja por fallar la cirugía. Para la mayoría de la gente, eso sería difícil. Para Orochimaru, era fácil. Porque en Konohagakure, él nunca había sido solo un ninja ordinario. Con la reputación de Orochimaru, tanto si alguien lo conocía bien como si solo lo había visto una vez, si escuchaba que estaba haciendo experimentos humanos, se sorprendería un momento y luego lo aceptaría incluso sin pruebas claras. ¿Arruinar su imagen? Imposible.
Si el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, de repente actuara como un conspirador frío y calculador, eso sí sería impactante. Es como encontrar a Tsunade en una casa de apuestas o a Jiraiya en un baño de mujeres. Nadie se sorprendería de encontrar a Orochimaru junto a una cama de hospital, sosteniendo un bisturí ensangrentado con una sonrisa siniestra. Pensarían. Figuras Orochimaru nació con cara de villano. En cuanto al castigo, a Orochimaru no le importaba. La amenaza de la guerra hacía que Konohagakure tolerara muchas maldades. Si hasta alguien como Danzo podía echar raíces y la unidad de inteligencia podía jugar con la memoria y la mente de la gente a placer, mientras Orochimaru siguiera siendo uno de los Sannin, uno de los más fuertes de la aldea, y no matara camaradas con cirugías fallidas, entonces el hecho de hacer experimentos humanos no era nada. El destino de ataque Sakumo no se aplicaba a Orochimaru. Un hombre bueno que renunciaría a los intereses de la aldea por sus camaradas es alguien a quien la gente se atreve a provocar, pero un hombre cruel que llega al extremo de hacer experimentos humanos es alguien de quien todos se mantienen alejados. Claro que alguien como Orochimaru, igual que Danzo, jamás sería elegido como Hokage. Pero para él, eso no importaba. Fugaku no podía seguir el hilo de pensamiento de Orochimaru, pero alcanzaba a percibir vagamente la posición especial y libre que Orochimaru tenía en Konoha. Era a la vez sorprendente y envidiable. Ya que Orochimaru-sama lo ha pensado todo con tanto cuidado, entonces ¿cuándo deberíamos preparar la cirugía? Lo hablaremos después de que volvamos a la aldea. Orochimaru miró a Fugaku y recalcó. Aunque esta cirugía no es tan efectiva como la original, sigue siendo suficiente para aumentar enormemente la fuerza de un Jonin. El precio, sin embargo, no es barato, entiendo. Fugaku asintió. Por cada Jonin, el clan Uchiha pagará 10 millones de Ri como tarifa. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron ligeramente. El precio era más alto de lo que esperaba. Había pensado que, como mucho, podría pedir 7 u 8 millones. Al parecer, los recursos del clan Uchiha realmente no debían subestimarse. Con la cirugía y el precio ya fijados, Fugaku quería regresar y seguir atendiendo los asuntos del ejército ninja, así que preguntó. Orochimaru-sama, ¿hay algo más? ¿Hay algo? No, olvídalo. Orochimaru frunció el ceño y luego cambió sus palabras. Aquí ya no hay nada que tenga que ver contigo. Después de que Fugaku se marchara, confundido, Orochimaru miró hacia el aire vacío y preguntó. ¿Por qué me detuviste? ¿No sería perfecto dejar que Fugaku hiciera el experimento de Genjutsu? Capítulo 52. El espíritu recto de Genie. ¿Por qué detenerme? ¿No sería perfecto dejar que Fugaku hiciera el experimento de Genjutsu? Ya no hace falta. Genie agitó la mano y una pantalla transparente apareció frente a Orochimaru. Vuelve a mirar ahora la estadística de fuerza del alma. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron. Si recordaba bien, la cifra de antes no era tan alta. Había aumentado en un quinto completo. Tras pensar un momento, el tono de Orochimaru se volvió un poco extraño. ¿No dijiste que la fuerza del alma es una estadística universal en todos los mundos, completamente precisa? Un quinto. Una diferencia tan grande era suficiente para que Orochimaru viera el panel de Genie como simple papel desperdiciado. ¿Estás bromeando? Genie replicó de inmediato. Esto no es un error, es tu fuerza del alma la que realmente creció. Piensa bien en lo que acabas de hacer. Orochimaru frunció el ceño, recordó lo sucedido y de pronto su expresión cambió. Una estadística tan importante como la fuerza del alma no iba a subir por unas cuantas discusiones en la tienda médica. Entre ese momento y ahora, solo había hecho una cosa. Parece que tú también lo comprendiste. Genie se inclinó un poco hacia adelante, con una sonrisa juguetona en el rostro. La marca maldita, o mejor dicho, el método que usaste para separar el chakra también dividió tu alma. Si eso era cierto, entonces su baja fuerza del alma había sido causada por él mismo. Orochimaru frunció el ceño con fuerza, guardando silencio. He visto muchas cosas. Con tu nivel actual de vida, incluso una pequeña grieta en el alma debería haberte dejado como un vegetal, y ni hablar de partirla. Entonces, ¿cómo lo lograste? Genie se frotó el mentón, evaluando a Orochimaru de pies a cabeza. Oh, parece que no lo sabes. Entonces debe de ser una característica tuya o tal vez de la propia forma de existencia ninja. TSK, chakra. No esperaba que mostrara un rasgo así tan pronto. Genie estaba realmente emocionado. Conocía el método de resurrección de Otsutsuki Kaguya, así que dividir y fusionar cuerpos de chakra y alma no le sorprendía. Pero Otsutsuki Kaguya era una Otsutsuki de sangre pura, de un nivel de vida muy alto, así que no era raro en ella. En cambio Orochimaru, que no era ni una cosa ni la otra, solo un simple ninja de nivel Kage, también podía hacerlo, y eso sí que valía un análisis serio. ¿Era algo que cualquier ninja con chakra podía lograr?
¿O había algo especial en el propio Orochimaru? Y si era así, ¿podría Genie copiar ese rasgo especial y pasarlo a futuros huéspedes? Genie estaba muy interesado en eso. Así como una línea moral flexible permite hacer cosas que la gente común no puede, un alma que se puede cortar y fragmentar libremente podría abrir infinitos trucos para jugar. Especialmente en las etapas tempranas, cuando el huésped aún era débil. El sol se ponía por el oeste y la brisa vespertina era suave. Orochimaru estaba de pie sobre la muralla de la fortaleza, perdido en sus pensamientos durante mucho rato antes de preguntar de pronto. Comparado con tu último huésped, ¿cómo se mide ahora la fuerza de mi alma? Sigue siendo terrible. Si tengo que decirlo de forma simple, la diferencia es como la que hay entre un adulto y un niño. Genie soltó una risita. Al juzgar la fuerza de un alma, no se trata solo de cuánto tienes. La clave está en la calidad. Y en esa área, tu diferencia tampoco es pequeña aun si este mundo es diferente y tú tienes ciertos rasgos únicos, dividir tu alma no es algo que deberías estar haciendo a tu nivel, es como una silla con una pata rota. Puedes volver a armarla y seguir usándola, pero ¿en serio puedes decir que sigue siendo la misma de antes? Quieres la vida eterna, pero si tu alma tiene una debilidad tan grande, entonces al final quizás solo tu cuerpo viva para siempre. El rostro de Orochimaru se puso serio. Con sus conocimientos, sabía que Genie no estaba exagerando, y un escalofrío le recorrió la espalda. Las marcas malditas, e incluso la reencarnación del cuerpo vivo, eran todos intentos que había hecho en su búsqueda de la inmortalidad. El camino por delante era oscuro e incierto. Sin nadie que abriera brecha antes que él, solo podía avanzar a tumbos por su cuenta. Al mirar atrás, algunos de sus experimentos ahora le parecían insensatos. Otros parecían correctos al principio, pero escondían problemas infinitos que no había notado. Pero Orochimaru no tenía elección, ni tampoco arrepentimientos. La gente no se llena comiendo solo el quinto pan, cada paso antes de ese también es necesario. Genie, ¿hay alguna forma de fortalecer mi alma y reparar el daño que me hice a mí mismo? Orochimaru alzó la mirada hacia Genie. Al fin y al cabo, ya no luchaba solo. Genie pensó un momento y luego respondió. Primero, necesitas recuperar todas las marcas malditas que has esparcido. Como mínimo, tienes que recuperar la cantidad que perdiste al principio. Orochimaru asintió. Las marcas malditas estaban pensadas para funcionar junto con su reencarnación del cuerpo vivo, como un respaldo en caso de una muerte inesperada. Pero ahora que entendía los efectos secundarios de dividir su alma, decidió abandonar ese plan. Lo que él buscaba era la vida eterna, no un tipo de inmortalidad tan frágil. Solo había colocado marcas malditas en unos pocos discípulos escogidos, como Anko, no más que un puñado. Después de todo, colocar una marca maldita también lo debilitaba a él, así que recuperarlas sería fácil. En cuanto a cómo fortalecer tu alma, Genie se frotó el mentón. Según lo que aprendí hace 2 mundos, un cuerpo poderoso también puede nutrir el alma a cambio. Ese es el método más práctico. Claro, otro camino es devorar grandes cantidades de energía espiritual pura. Al oír esto, Orochimaru se lamió los labios. El primer método que mencionó Genie progresaría de forma natural a medida que avanzara su investigación sobre las células del primer Hokage. Pero el que más le interesaba era el segundo. Devorar energía espiritual, solo de escucharlo ya encajaba perfectamente con su naturaleza. Y justo coincidía con que Orochimaru ya tenía un método. En sentido estricto, era un subproducto de su reencarnación del cuerpo vivo. Después de todo, si iba a apoderarse del cuerpo de otra persona, también tenía que resolver el tema del alma del dueño original. Devorarla era claramente una buena opción. Orochimaru explicó su método con todo detalle, pidiéndole a Genie que buscara los defectos. Pero Genie lo descartó sin dudar. Tu método es terrible. La voz de Genie fue firme y recta, su tono cargado de autoridad, al punto de que hasta la expresión de Orochimaru se tensó. Hasta cuando la gente caza bestias salvajes, antes de comérselas, las despellejan y les limpian las entrañas. ¿Y tú te las tragas crudas? Ese es el método de un salvaje. Genie lo fulminó con la mirada. ¿Sabes siquiera cuántas impurezas hay en el alma de otra persona? ¿Puedes digerir eso? Lo que decía era verdad, pero cuando se trataba de manejar un alma humana como si fuera presa que había que procesar, Orochimaru no tenía ningún método real. En el mundo ninja había jutsu que permitían separar el alma propia del cuerpo, como la técnica de transformación espiritual o la técnica de cambio de mente y cuerpo. Pero métodos para arrancar el alma de otra persona no existían. ¿Significaba eso que devorar las almas de otros era un callejón sin salida? Orochimaru frunció el ceño, fijando la mirada en Genie. No creía que Genie hubiera sacado el tema sin que hubiera ninguna posibilidad.
Energía espiritual pura, no necesitas cazar gente para conseguirla. Genie sonrió. Sinceramente, tienes suerte. En este mundo hay un lugar que se ha cultivado durante miles de años. Dentro de él, la energía espiritual sin dueño flota por todas partes, la tierra pura. Si logras llegar ahí, entonces el daño de haber dividido tu alma no será nada digno de mencionar. Capítulo 53. El sabio de los 6 caminos también es un maestro de la cosecha tierra pura. La última vez que Orochimaru escuchó esa palabra de la boca de Genie fue la noche del ataque del 9 colas. Guiado por el Shinigami, Genie había paseado abiertamente por la tierra pura. En sus palabras, la tierra pura no era el mundo después de la muerte, ni el lugar de descanso de los espíritus, sino un espacio al que uno podía llegar una vez dominara el método. Pero Orochimaru no sabía nada de la tierra pura. Solo tenía impresiones vagas. Tras pensar un momento, preguntó: entonces, ¿cómo se llega a la tierra pura? Genie sonrió. Morirse es la forma más simple. El rostro de Orochimaru se oscureció. Su mirada hacia Genie se volvió poco amistosa. Quiso explotar, pero al pensar en la extraña forma de existencia de Genie, solo pudo tragarse la frustración. No estoy bromeando contigo. Genie se encogió de hombros. La tierra pura se parece más a un espacio mental. Solo cuando un ninja muere puede su cuerpo de alma de chakra entrar en ella. Si quieres forzar la entrada de tu cuerpo físico, no es imposible. Pero hacerlo iría en contra de las reglas de la tierra pura y alertaría a su dueño. Orochimaru se sobresaltó y preguntó rápidamente: ¿la tierra pura tiene dueño? Claro que sí. La tierra pura fue creada por el sabio de los 6 caminos. Esta vez Genie no se contuvo y dio una explicación general de los poderes del clan Otsutsuki. Cuando su nivel de vida alcanzaba la etapa de Keke y Mora, podían crear su propio espacio personal. Otsutsuki Kaguya tenía su propio palacio imperial celestial. Dentro de él, era una diosa que controlaba todo. Aunque el sabio de los 6 caminos no había alcanzado por completo el Keke y Mora ni despertado su propio Rinne Sharingan, comparado con su inútil hermano menor, seguía en un nivel superior. Con su extraordinario poder espiritual, creó la tierra pura. La tierra pura fue donde el sabio de los 6 caminos pasó sus últimos años, y también su lugar de entrenamiento. Genie continuó. La última vez que di un paseo por ahí, la densidad de energía espiritual era incluso mayor que en la sociedad de almas de mi mundo anterior. Es simplemente el lugar perfecto para el crecimiento del alma. Orochimaru frunció el ceño. Pero si eso es cierto, debería haber muchos cuerpos de alma poderosos ahí. Sin embargo, en el mundo ninja, aparte del Shinigami, nunca hemos oído hablar de ellos. ¿Muchos cuerpos de alma poderosos? Yo nunca dije eso. Genie le dirigió una mirada de reojo, divertido. En la tierra pura, muy pocos cuerpos de alma pueden conservar su conciencia. Incluso el poderoso primero Kage, Hashirama Senju, o el de voluntad excepcionalmente fuerte, Madara Uchiha, caerían en un estado parecido al sueño. Ahí Genie le lanzó una mirada a Orochimaru y soltó una risita. Orochimaru, has oído la leyenda de la espada Totsuka, ¿verdad? La expresión de Orochimaru se volvió seria mientras asentía levemente. La espada Totsuka parece una calabaza. El licor que escupe se convierte en espada. A quienes atraviesa los arrastra a un mundo de sello de sueño embriagador, donde el paso del tiempo termina disolviéndolos. Tienes razón. La tierra pura es como una espada Totsuka gigantesca. Genie sonrió. ¿Entrenamiento? Los cuerpos de alma de ninjas ordinarios no tienen derecho a entrenar. Al contrario, son los recursos usados para el entrenamiento. No te pongas a imaginar la tierra pura como una especie de paraíso. Hasta el Shinigami, un ser tan poderoso, tiene que salir a tomar trabajos afuera. Solo eso ya te debería decir cómo funciona todo ahí dentro. La mente de Orochimaru trabajaba a toda velocidad. Inspiró hondo y habló despacio. Este mundo ninja de verdad no tiene ningún lugar de paz. Aunque había sido marginado durante mucho tiempo, Orochimaru había luchado alguna vez por Konoha, por la paz del mundo ninja, soñando con crear un mundo sin guerras. La primera vez que escuchó a Genie decir que el legendario sabio de los 6 caminos había encontrado otra forma de existir eternamente en la tierra pura, Orochimaru ya había sospechado algo. Con el poder del sabio de los 6 caminos, no podría haber restaurado la paz en el mundo ninja, o al menos mantener una apariencia de estabilidad. Orochimaru sentía que la respuesta debería haber sido que sí. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Al principio Orochimaru no podía entenderlo, pero ahora lo comprendía. La paz trae comodidad y seguridad, pero también arruina el suelo donde crecen los ninjas fuertes. El cuerpo forjado durante años, el espíritu afilado en batallas de vida o muerte.
Orochimaru conocía demasiado bien la diferencia entre los ninjas de una era de paz y los de una era de guerra. Desde la perspectiva del sabio de los 6 caminos, probablemente prefería a los últimos. Escucha, las reflexiones puedes dejarlas para después. Eso no es lo que deberías estar pensando ahora, Genie, cortó sin piedad el momento emocional del ninja de la tierra. Lo que de verdad tienes que resolver es cómo colarte en el campo de verduras del sabio de los 6 caminos y robarle la cosecha. Si crees que es injusto, entonces espera a que tengas la oportunidad de darle una lección más adelante. El rostro de Orochimaru se tensó. Se sentía un poco ahogado, pero tras pensarlo, tuvo que admitir que Genie tenía razón. Ponerse sentimental tampoco era su estilo. En cuanto a darle una lección al sabio de los 6 caminos, Orochimaru de verdad tenía esa idea. Y no solo por enojo. Viéndolo desde un punto de vista práctico, el mundo ninja es como un pequeño campo de puerros, y el sabio de los 6 caminos ya se había llevado la mayor parte. Para los que venían después, si no encontraban una nueva fuente, solo les quedaba recortar. Y esto último casi con toda seguridad significaba ir en contra del propio sabio de los 6 caminos, igual que la pequeña aldea de Konohagakure jamás podría permitir una segunda raíz. Alejando los pensamientos que lo distraían, Orochimaru se calmó. Su mente se volvió aguda y clara, y rápidamente encontró un posible camino para entrar a la tierra pura. La técnica de transformación espiritual, si la uso para convertir mi chakra en una forma de alma, podría tener una oportunidad de entrar a la tierra pura, pero hay un problema. Orochimaru levantó la cabeza y miró a Genie. No puedo aprender la técnica de transformación espiritual en todas las décadas desde la fundación de Konohagakure, solo un puñado de ninjas había dominado alguna vez la técnica de transformación espiritual. El más reciente había sido Dan Kato. Orochimaru había sido amigo de Dan y había estudiado antes la técnica. Tras pasar días intentándolo él mismo, tuvo que aceptar que sencillamente no podía aprender ese ninjutsu. Claro que no fue una pérdida total. Los sellos malditos para separar el chakra y la técnica de reencarnación del cuerpo vivo, muchas de las ideas de Orochimaru se inspiraron en la técnica de transformación espiritual. Eso complica un poco las cosas. Genie se frotó el mentón, dudó un momento y luego suspiró. Estás pensando en hacer un segundo deseo, ¿verdad? TSK, ni siquiera has pagado el primero y ya quieres agregar otra deuda. El rostro de Orochimaru se mantuvo calmado. Si tuviera otra opción, no querría depender de Genie. Al fin y al cabo, este Genie no era más que un estafador. Jamás aceptaría una pérdida. Pero Orochimaru se conocía bien. Casi no tenía resultados de investigación en el campo de las almas. La división del alma que Genie había calificado de imposible no se basaba en conocimiento, sino en la naturaleza única de Orochimaru. Construir un sistema completamente nuevo de ninjutsu espiritual, uno que fuera estable y seguro, era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras más profundizaba en sus estudios, más respetaba Orochimaru el conocimiento. Sabía muy bien que, incluso si fuera posible, el costo de tiempo sería incalculable. Así que, para este asunto, Orochimaru no tenía más remedio que acudir a Genie. Además, ya tenía una deuda. Una más no importaba tanto. Cuando tienes demasiados piojos, dejas de sentir la comezón. Orochimaru clavó los ojos en Genie, esperando su respuesta. Justo entonces, un ninja se acercó a Orochimaru. Capítulo 54. El colapso de Hisashi. El recién llegado era Yuga Hisashi, hermano menor de Yuga Hiashi, líder del clan Yuga. Era fuerte. A nivel de un Jonin de élite, su poder era sobresaliente, y en esta guerra, su puño suave había demostrado su brillo más de una vez. Pero por desgracia, pertenecía a la rama secundaria. Y por esa sola diferencia entre la rama secundaria y la rama principal, Yuga Hisashi cargaba con muchos pensamientos en su corazón. A menudo llevaba una expresión de honda preocupación, muy parecida a la de Fugaku antes de la batalla con Kumogakure. Misma expresión, misma amargura. Pero en comparación con Fugaku, la situación de Hisashi era aún más desesperada. Con el sello jaula de pájaro grabado en él, no había ningún camino hacia adelante. Por supuesto, nada de eso le importaba a Orochimaru. Con la jaula de pájaro ahí, el valor experimental de Hisashi apenas era superior al de un Jonin ordinario, así que no había necesidad de tratarlo de forma especial. En ese momento, Orochimaru estaba esperando la respuesta de Genie. No tenía paciencia para gente como él. Antes de que Hisashi pudiera siquiera hablar, el rostro de Orochimaru se volvió frío. ¿Qué quieres? Hisashi se veía inquieto, pero para sorpresa de Orochimaru, no retrocedió. Tras una ligera inclinación, habló directamente, como si no hubiera notado el mal humor de Orochimaru. La verdad era que Hisashi realmente no lo notó. Su mente no estaba en eso.
Y como Orochimaru normalmente ya parecía de mal genio, que de frío pasara a helado no le parecía muy diferente. Orochimaru-sama, escuché por casualidad su conversación con los ancianos fuera de la sala médica. Isashi respiró hondo, conteniendo el ansia en sus ojos, y preguntó con cuidado. ¿La cirugía de fortalecimiento corporal que mencionó, también funcionaría en el clan Hyuga? Al oír eso, Orochimaru se quedó en silencio un momento. Luego, una idea le cruzó por la mente y su mirada hacia Isashi se volvió juguetona. Por supuesto que funcionaría. ¿Quieres intentarlo? Isashi asintió. De verdad quería. Durante la guerra con Kumogakure, había visto a Orochimaru mostrar un poder igual al de una bestia con cola usando solo su propio cuerpo. Se había sentido sacudido hasta lo más hondo y, al mismo tiempo, en su interior había nacido un deseo ardiente. Isashi había pensado más de una vez. Si tuviera ese tipo de poder, ¿la rama principal se atrevería tan fácilmente a tratarlo como basura? No estaba seguro de la respuesta, pero al menos, se lo pensarían dos veces. Una cirugía de fortalecimiento corporal, gastar dinero para volverse más fuerte. Por supuesto que Yuga Isashi anhelaba algo así. Ahora que por fin obtenía la respuesta que esperaba, sus ojos ardían de pasión, pero las siguientes palabras de Orochimaru hicieron que su corazón se hundiera hasta el fondo. La cirugía funcionará contigo, pero yo no la haré para ti. ¿Por qué? Soltó Isashi de inmediato. No creía que fuera solo por culpa de los ancianos. La reputación de Orochimaru estaba profundamente arraigada. La mayoría en Konoha creía que en secreto practicaba experimentos humanos. De todos modos. Olvida los 35 millones de ri, una suma enorme, ¿de dónde lo sacarías siquiera? Y deja de lado los problemas que tendría si la cirugía fallara. Orochimaru miró a Isashi con una sonrisa llena de significado. Supón que tienes éxito, que te vuelves más fuerte, ¿y luego qué? ¿Crees que la rama principal de los Hyuga cumplirá tu deseo? No, lo único que verán es que su posición está siendo desafiada. Saber equilibrar el palo y la zanahoria es como actúan las personas inteligentes. Pero Isashi, ¿tú crees que los ancianos de tu clan son inteligentes? El rostro de Isashi palideció, su cuerpo comenzó a temblar, y su pecho se sintió aplastado como si lo hubieran golpeado con un martillo. Como ves, en el fondo ya conoces la respuesta. Si te diera esta cirugía, solo profundizaría la grieta entre la rama principal y la rama secundaria. Orochimaru sonrió. Eso no serviría. Más que algo de dinero, lo que necesito ahora es una Konoha estable. Isashi se quedó helado al oír esas palabras, con la expresión apagada, el espíritu destrozado, como una berenjena marchita por la helada. Murmuró. Con que así es. No era por el riesgo, ni por los problemas tras un fracaso. Solo esa razón de mantener la estabilidad de la aldea bastaba para borrar su oportunidad. La frialdad sin piedad y casi brusca de Orochimaru obligó a Isashi a enfrentar la verdad que siempre había evitado en lo más profundo de su corazón. Más allá del sello jaula de pájaro, más allá de la rama principal, estaba también la aldea que toleraba la jerarquía de los Hyuga. En ese instante, Isashi entendió. A menos que tuviera una forma de contrarrestar por completo a la rama principal sin provocar el caos, la aldea siempre estaría del lado de ellos. No se trataba de justicia, solo de estabilidad. Los ojos de Isashi se volvieron vacíos y entumecidos, su expresión se desmoronaba poco a poco. Nada hay más triste que un corazón muerto. Esa frase lo describía a la perfección ahora. Orochimaru, por su parte, estaba muy satisfecho con el rostro de Isashi. Lo observó de arriba abajo y preguntó en su mente. ¿Así basta? ¿En este estado puede pagar mi deuda? Claro que sí. Genie sonrió levemente. Te lo dije antes, la única cosa que iguala un deseo es otro deseo. Para equilibrar el costo de un deseo concedido, tienes que conceder otro a cambio. Los pensamientos de Orochimaru se agitaron. Eso no suena tan difícil con su habilidad, no solo uno, incluso cientos de deseos no serían problemáticos. Por ejemplo, el deseo de Shisui de recuperar la vista, o el deseo de Uchiha Jinsuke de volverse más fuerte. Había tantos que podía hacer realidad. La mente de Orochimaru empezó a llenarse de ideas. Lo estás simplificando demasiado. No todo pensamiento cuenta como un deseo. Genie le lanzó una mirada a Orochimaru y soltó una risilla desdeñosa. Como las perlas en una ostra. Sin años de pulido, una piedra solo es una piedra, y un pensamiento solo es un pensamiento. No puede convertirse en un deseo. Perla, ¿crees que todos en este mundo son como tú? Al oír ese leve elogio, Orochimaru se puso serio, empezando a entender qué era lo que realmente calificaba como deseo. El deseo de Isashi cumple los requisitos, pero incluso cuando un deseo califica, hay que considerar qué tan difícil es cumplirlo. Genie señaló a Isashi, que estaba de pie, aturdido y vacío. ¿Qué crees que es en realidad su deseo?
Orochimaru se detuvo un momento, antes de oír a Genie continuar. Quiere la cirugía. Quiere ser más fuerte. Quiere liberarse de la humillación de la rama principal, pero eso es solo la superficie. Hisashi es interesante. Su verdadero deseo es que las ramas principal y secundaria de los Hyuga vivan como iguales, como los demás clanes. ¿Puedes hacer que eso pase? Orochimaru frunció el ceño. Si fuera solo Hisashi, tendría una docena de formas de lograrlo. Pero toda la rama secundaria, la voluntad pública, era mucho más problemática que la voluntad individual. Y a ojos de Orochimaru, el deseo de Hisashi era casi imposible de cumplir. Parece que tú también ya te diste cuenta. Genie le echó un vistazo a Orochimaru y dijo con calma. El sello jaula de pájaro es la base del control de la rama principal sobre la rama secundaria. Es la raíz de la injusticia entre ellos. Pero, ¿de verdad se puede abolir la jaula de pájaro? Sin ella, cada miembro de la rama secundaria se convertiría en un contenedor andante del linaje de sangre del Byakugan. No solo la rama principal se opondría. Incluso la propia rama secundaria, por seguridad, no lo aceptaría cuando se trata de vida o muerte. ¿Qué importa un poco de dignidad? Esta cadena alimenticia de los Hyuga está completamente cerrada. Un lado come y el otro es comido. Ambos lados lo aceptan. No hay espacio para la igualdad. Capítulo 55. Orochimaru, hacedor de sueños, cadena alimenticia. Qué palabra tan cruel. Orochimaru extendió la lengua, lamiéndose los labios. De pronto, una idea le cruzó la mente y giró la cabeza hacia Hyuga Hisashi para preguntar. Hisashi, la jaula de pájaro se creó primero como protección. ¿Por qué hacer una división entre rama principal y rama secundaria en vez de ponerla en todos? El rostro rígido de Hisashi mostró un atisbo de duda. Tras un momento, por fin dijo. Solo la rama principal tiene la capacidad de colocar el sello de la jaula de pájaro. Pase lo que pase, siempre habrá una persona que quede fuera de él. Pero los hijos de la rama secundaria deben llevarlo grabado. De lo contrario, cuando alcancen cierta edad, su Byakugan será destruido por el chakra heredado de la generación anterior. Al llegar a ese punto, el rostro de Hisashi se deformó por la impotencia y la vergüenza. Convertirse en rama secundaria significaba que no solo él, sino también sus hijos, cargarían con el destino de la jaula de pájaro. Orochimaru, sin embargo, asintió. Como forastero, su mirada era más fría y clara que la de Hisashi. De hecho, sentía cierto respeto por el ancestro Hyuga que creó el sello. Dejando de lado el control de la rama principal, la jaula de pájaro en verdad ofrecía una protección total a la rama secundaria. Tanto al linaje del Byakugan como a sus descendientes. Especialmente a estos últimos. Si el Byakugan fuera obtenible, a las kunoichi de otras aldeas no les importaría sacrificarse para engendrar ese poder. Orochimaru dedujo que la jaula de pájaro actuaba directamente sobre el alma a través del chakra. Un ninjutsu basado en el alma, extremadamente avanzado y digno de estudio. Pero la jaula de pájaro es demasiado perfecta, casi no deja puntos débiles. Bloquea todos los demás caminos para la rama secundaria. El deseo de Hisashi es realmente problemático. Orochimaru le echó un vistazo a Hisashi. Al compartir parte del poder de Genie, podía ver cómo el orbe luminoso del deseo dentro de Hisashi se iba apagando poco a poco. Se volvió hacia Genie. Yo de verdad no puedo resolver esto. ¿Tú tienes una mejor forma? No hay forma. Genie se encogió de hombros. Es como la paz mundial. Demasiado grande, demasiado enredado, imposible de mantener. Como genio, jamás acepto ese tipo de deseos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No dijiste que el deseo de Hisashi podía cancelar el mío? Sencillo. Haz que cambie de deseo. ¿O qué creías, que lo estaba dejando machacado así nada más por diversión? La noche se hacía más profunda. La fría luz de la luna caía sobre la fortaleza como escarcha plateada. Al oír las palabras de Genie, la boca de Orochimaru se curvó en una sonrisa. Se lamió los labios mientras soltaba una risa siniestra. Repitió. Hisashi, no voy a hacerte la cirugía de fortalecimiento corporal. Hisashi alzó la cabeza, y en sus ojos vacíos surgieron ondas de confusión y un leve enojo. Sí, ya sabía que Orochimaru no lo operaría, pero ¿por qué repetirlo ahora? Aunque seas uno de los Sannin, burlarte de la gente así tarde o temprano te pasará factura. Pero no creo que quisieras la cirugía solo para volverte más fuerte. Orochimaru sonrió, con un tono lleno de certeza. La querías por la actitud de la rama principal. Querías romper el destino de la rama secundaria. El cuerpo de Hisashi tembló, y la esperanza volvió a arder en sus ojos. ¿Acaso Orochimaru pensaba ayudarlo? Después de la guerra con Kumogakure, Hisashi había visto con más claridad lo que Orochimaru era capaz de hacer. Sabía que, si Orochimaru algún día volvía su mano contra el clan Hyuga, sería una masacre.
Puño suave. Taijutsu. Contra la forma de gran serpiente blanca de Orochimaru, eran inútiles. Si Orochimaru realmente ofrecía su ayuda, la situación de la rama secundaria mejoraría sin duda. No puedo ayudarte. Una vez que la jaula de pájaro está grabada, no hay forma de escapar del control de la rama principal. Hisashi se quedó congelado, llevando instintivamente la mano al protector de frente para luego escuchar a Orochimaru continuar. Pero he oído que tienes un hijo. 35 millones de ri no pueden cambiar tu destino. Pero el de tu hijo, tal vez sí. Neji. Un frío recorrió el corazón de Hisashi, como si le hubieran vaciado encima un balde de agua helada. Alzó la cabeza de golpe. Orochimaru-sama, ¿tiene una forma de proteger a Neji? A ojos de Orochimaru, el orbe de luz dentro de Hisashi brillaba más que nunca, resplandeciendo con más fuerza que antes. ¿Es tan fácil? ¿El deseo de alguien puede cambiarse así como así? En la superficie, Orochimaru sonrió y asintió a Hisashi, pero en su mente le preguntó a Genie. Antes, Genie se había puesto a sí mismo como ejemplo para recalcar la exigencia de los deseos que concedía. Pero ahora, al verlo cambiar tan rápido, Orochimaru no pudo evitar dudar. Claro que no es tan simple. Que Neji escape de la jaula de pájaro es una extensión del deseo anterior de Hisashi, así que están directamente conectados. Genie suspiró. Al final, las personas no son de las que renuncian a la esperanza. Si la pierden en un área, intentan compensarla en otra tomando a Hyuga Hisashi como ejemplo. Esa visión de la naturaleza humana sonaba bastante convincente. Orochimaru no respondió de inmediato. Miró a Hisashi con una sonrisa taimada. Tengo una forma, pero primero, necesito ver qué tan talentoso es tu hijo y si vale la pena esforzarse. No existían favores gratuitos, y Orochimaru lo sabía muy bien. Incluso si lo único que quería era el deseo de Hisashi, necesitaba una razón adecuada. Y tomar a un discípulo talentoso de Byakugan era claramente la excusa más fácil de aceptar para los demás. Pero Neji todavía no tiene ni 2 años. Hisashi se mostró preocupado. ¿Cómo se podía medir el talento de un niño tan pequeño? Eso es asunto entre tú y tu hijo. Nuestro acuerdo solo dura hasta que le graben la jaula de pájaro. Orochimaru dejó ver una sonrisa retorcida. Claro que hay otra forma de hacerlo ahora mismo. ¿Quieres probarla? Hisashi se estremeció. Podía sentir el peligro en las palabras de Orochimaru y se apresuró a decir, me encargaré de entrenar bien a Neji bien. 35 millones de ri. Cuando cambie el destino de tu hijo, los cobraré. Hisashi se alejó con pasos pesados. Orochimaru se volvió hacia Genie. No puedo evitar sentir que tú sí podrías haber cumplido el deseo original de Hisashi y que... Los deseos que más detesto son esos largos y fastidiosos. Genie hizo una pausa y luego sonrió con malicia. Los deseos egoístas son más fáciles de conceder. Son más completos y la respuesta que devuelven es mejor. ¿Por qué no habría de elegirlos? Orochimaru guardó silencio un momento y luego asintió. Ya que era él quien llevaría a cabo el deseo, naturalmente quería que fuera lo más sencillo posible. Entonces, ¿ya puedes conceder mi segundo deseo? Por fin preguntó Orochimaru. Llevaba mucho tiempo deseando ver la tierra pura. No. No hasta que pagues tu deuda. Genie lo rechazó sin dudar. Esto sigue siendo un truco de dioses malignos. No quiero que te vuelvas dependiente de él en cuanto a llegar a la tierra pura. Además de la técnica de transformación espiritual, puedes probar otros jutsu, por ejemplo, el Edo Tensei. He oído que también puede permitirte comunicarte con espíritus de la tierra pura. Orochimaru se quedó helado un instante, y luego sus ojos se iluminaron. Capítulo 56. Esos ojos están fuera de tu alcance. Llegar a la tierra pura, ¿difícil? Para un ninja común, sí. Pero Genie no creía que fuera momento de intervenir todavía. Durante este tiempo, había notado que la investigación de Orochimaru se centraba en la reencarnación del cuerpo vivo, y que el Edo Tensei, que más tarde brillaría, ni siquiera estaba en su radar. En esta etapa, Orochimaru no necesitaba destruir la hoja, y ya contaba con fuerza de sobra. Genie siempre había tenido claro su papel. Compartir conocimiento, dar ideas. Si Orochimaru pensaba que él iba a hacer el papel de tonto y encargarse de todo, estaba soñando. No comportarse como un dios maligno ya formaba parte de su estrategia de desarrollo sostenible. El Edo Tensei invoca almas al mundo ninja, así que hacer lo contrario no debería ser tan complicado. En cuanto al método específico, eso le correspondía a Orochimaru. Genie, desde luego, no iba a hacerlo. Si pudiera, ¿para qué necesitaría a Orochimaru? Tras dejar clara su postura, la fortaleza cayó en silencio. La brisa del atardecer soplaba. Orochimaru cerró levemente los ojos, y un destello afilado brilló en la estrecha abertura de sus párpados. ¡Qué dios maligno ni qué dependencia! Todo era una excusa.
No creía que Genie tuviera un veto absoluto a usar deseos. Cuando Genie acababa de despertar, forzar aquel deseo había sido muy sospechoso. Orochimaru dedujo que solo había sido una prueba del sistema de deseos. Suponía que, hasta que Genie entendiera bien el costo de formular deseos y la recompensa de cosas como cumplir el deseo de Isashi, no lo intentaría de nuevo tan a la ligera. Orochimaru tampoco se sentía mal por ello. Mostrar ese tipo de deseo solo era una forma de tantear el fondo de Genie. Él era una persona práctica. Si había un camino fácil, por supuesto que no lo dejaría pasar. Si no lo había, tomar la ruta difícil no era algo por lo que fuera a quejarse. Aún así, la idea que Genie había propuesto era interesante. La reencarnación del mundo impuro, la había oído nombrar. Si recordaba bien, era un jutsu prohibido desarrollado por el segundo Hokage. El viejo debería tener algunos registros sobre eso, pero no había prisa por ahora. Orochimaru alzó la cabeza y miró a Genie con una mirada inquisitiva. Genie, la sociedad de almas, te he oído mencionar ese término antes. ¿Podría ser que ya hayas estado en un mundo parecido a la Tierra pura? Algo así. Genie asintió. Pero no esperes que te sirva de gran ayuda. En la sociedad de almas, mi huésped no era muy fuerte, así que no conseguí mucho poder ahí. Maeda Marechi y yo, aunque respetado como un antiguo dios y a la par de Otsutsuki Ichiraku en estatus, desde el punto de vista de Genie bueno, era un buen tipo, y su hermana era increíble. Tras entender más o menos la situación del huésped de Genie en la sociedad de almas, Orochimaru se sorprendió un poco. Qué raro. Con tu personalidad, pensaría que buscarías un huésped más talentoso. No tiene nada de raro. A los huéspedes de esos mundos no los elegí yo. El primero ni siquiera era humano en los 3 mundos, solo el último huésped apenas contaba como protagonista. Pero si hubiera podido elegir, habría escogido a su hermana. Genie dejó escapar una risita. Si lo quieres ver así, en realidad tú eres el primer huésped que he elegido. Es una verdadera lástima. La voz de Orochimaru sonó un poco arrepentida. Los que plantan árboles nunca disfrutan de la sombra. No esperaba ser él quien plantara el árbol esta vez, pero Orochimaru enseguida apartó ese pensamiento. Precisamente porque Genie necesitaba a alguien que plantara el árbol fue que vino a buscarlo. Era un trato beneficioso para ambos. El tiempo pasó rápido. El ejército ninja de Konoha descansó y se reagrupó en la fortaleza, y 3 días se fueron volando. Gracias a tener a un ninja médico de primer nivel como Orochimaru, ninguno de los heridos graves que trajeron de vuelta murió, aunque algunos aún necesitaban más tiempo para recuperarse. Y en cuanto las fuerzas de Kumogakure se retiraron por completo al país del rayo y admitieron públicamente la derrota, el ejército de Konoha entregó la fortaleza y dejó de tener razón para quedarse. Pero antes de regresar a Konoha, había un asunto que debía resolverse primero. Los ojos de Shisui. Incluso ciego, un Mangekyo Sharingan seguía siendo un Mangekyo Sharingan. Después de volver a la aldea, este valiosísimo tesoro sin duda provocaría disputas y peleas. También habría quienes, en nombre de la aldea y del bien mayor, usarían la presión para influir en la decisión personal. Así que este asunto debía resolverse cuanto antes de que comenzaran los rumores. Tras algunas gestiones y deliberaciones, Uchiha Fugaku obtuvo la aprobación del clan para conseguirle a Shisui un nuevo par de Sharingan. La procedencia de los ojos era legítima. Venían de un Jonin Uchiha que había muerto en una batalla anterior. Ese Uchiha no tenía padres ni hermanos vivos, apenas sí parientes lejanos, y desde luego, ni amor de infancia ni prometida. Era una situación en la que el clan podía tomar la decisión por él sin problemas. Fugaku lo eligió precisamente por eso. Para evitar complicaciones y disputas después. Aunque el clan Uchiha era muy unido, daba gran importancia a honrar a los muertos y respetar sus cuerpos. Si alguien se ponía a agitar las aguas, cualquiera sabía el lío que podría armarse. Como líder del clan, Fugaku siempre había sido extremadamente cuidadoso. No pensaba cometer un error aquí. La sala médica estaba llena. Orochimaru se encontraba frente a la mesa de operaciones. Shisui yacía en la camilla, mientras un grupo de espectadores los rodeaba. Un trasplante de ojos era una cirugía menor. Cualquier ninja médico con un poco de talento podía dominarla con algo de práctica. Para Orochimaru, era pan comido. Aún así, Fugaku había pedido especialmente que Orochimaru la realizara, no por el riesgo, sino para asegurarse de que todo quedara atestiguado. Orochimaru dejó escapar una risita baja y extraña mientras sus largos dedos se movían rápida y precisamente, terminando la cirugía en menos de 2 minutos. Shisui ya tenía un nuevo par de Sharingan. Sus ojos estaban vendados mientras descansaba en la cama.
Orochimaru dio unas cuantas indicaciones sobre los cuidados posteriores, luego tomó un pequeño tanque de nutrientes que contenía los Mangekyo Sharingan. Como si estuvieran bajo un hechizo, todas las miradas se dirigieron hacia allí, llenas de un brillo extraño. Un Kekkei Genkai exige dominar dos cambios de naturaleza de chakra y luego fusionarlos por casualidad para poder usar técnicas de linaje. Incluso en los clanes con esas líneas de sangre, aun heredando el conocimiento, no todos lo logran. Pero los órganos de linaje eran mucho más sencillos. Una cirugía de trasplante no era difícil en el mundo ninja. Después de haber visto o escuchado el desempeño de Shisui en el campo de batalla, incluso sabiendo que ese par de Mangekyo Sharingan estaba casi ciego, no podían evitar sentir codicia por ellos. Orochimaru, ¿qué piensas hacer con esos ojos de Mangekyo? Al ver a Orochimaru guardarlos directamente en un pergamino, Utatane Koharu no pudo evitar preguntar. Orochimaru la ignoró y, en cambio, se volvió hacia el grupo Uchiha. Los consejeros no aprueban la cirugía de fortalecimiento corporal, pero todos saben lo que hizo Shisui en esta guerra. Le ordené detener a dos Jinchuriki, y ahora ha quedado ciego por ello. Por supuesto que no voy a dejarlo así sin más ahora, voy a buscar otra forma de restaurar este par de Sharingan. ¿Tienen alguna objeción? Capítulo 57. Orochimaru, abierto y a plena luz dentro de la sala médica, los Uchiha presentes se miraron entre sí, pero nadie habló. En realidad, ninguno quería entregar el Mangekyo Sharingan de Shisui a Orochimaru, pero, ¿no estaba ya ciego? ¿Y cómo hacer que un par de ojos vuelva a ver? Eso escapaba por completo a su conocimiento. Solo podían confiar en el experto en ese campo. En medicina, en modificación humana, en esas cosas, los Uchiha tenían bastante confianza en Orochimaru. En cuanto a cómo recuperar los ojos una vez restaurados, ese era un problema para después. Por ahora, aunque se quedarán con ellos, no serían más que un par de ojos ciegos. Bien. Parece que no necesito desperdiciar más palabras. Orochimaru se lamió los labios, recorrió la sala con la mirada y luego salió de la sala médica sin vacilar, ignorando por completo a los dos consejeros. Nunca habían sido invitados. Desde el inicio, eran huéspedes no deseados. Orochimaru, tú. Utatane Koharu frunció el ceño, con el rostro lleno de rabia, pero justo cuando se dispuso a seguirlo, alguien la detuvo. Mitokado Omura negó con la cabeza. ¿Para qué hacer el ridículo? Ya es hora de aceptar que no hay nada que podamos hacer contra Orochimaru, pero darle esos ojos de Mangekyo a Orochimaru traerá un desastre tarde o temprano. Los ojos de Utatane Koharu brillaban con frialdad. Su tono, que antes había sido duro contra los Uchiha, ahora sonaba casi como si defendiera a Orochimaru. ¿Y qué? ¿Vas a obligar a Orochimaru a destruir ahora mismo los ojos de Shisui? Mitokado Omura miró hacia la sala médica, luego en la dirección por donde se había ido Orochimaru, y dejó escapar un suspiro. Shisui obtuvo un gran mérito. Sí, por alguna excusa inventada, le arrebatamos la oportunidad de recuperar fuerzas. No solo los Uchiha, incluso los ninjas de la aldea no lo aceptarían hasta ahora. Todo lo que había hecho Orochimaru había sido de forma abierta y clara. Comparado con eso, sus propias intenciones se veían mucho más oscuras. Y Orochimaru, que anhelaba la inmortalidad y deseaba Kekkei Genkai, ahora tenía una oportunidad perfecta para estudiar abiertamente el Mangekyo de los Uchiha. No había forma de que la dejara pasar. Al menos, con la fuerza que ellos tenían, no podían detener a Orochimaru en absoluto. Mitokado Omura se acarició la barba y habló despacio. Esos ojos están ciegos de todos modos. Ni siquiera con la habilidad de Orochimaru hará avances de inmediato. Y cuando estemos de vuelta en la aldea, los ojos de Utatane Koharu se iluminaron. Había entendido lo que quería decir. Ese tipo de problema debía dejársele a Hiruzen. Al fin y al cabo, Orochimaru era su alumno, y solo él podía controlarlo. Pero luego pensó en otra cosa. Esta vez es demasiado grave. No podemos dejar que Hiruzen siga haciéndose de la vista gorda con su alumno. Mitokado Omura asintió ante esas palabras. Después de ocuparse de los ojos de Shisui, el ejército ninja de Konoha emprendió el viaje de regreso. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 4 días. Se movían despacio en el camino de vuelta, haciendo pausas para descansar. Comparado con la ida, no solo el ritmo era más lento, también el ánimo era mucho más relajado. La guerra con Kumogakure terminó con una rapidez sorprendente. Orochimaru condujo al ejército ninja en un viaje de ida y vuelta que, en total, no había durado más de 10 días. En tan poco tiempo, la aldea casi no había cambiado. De hecho, incluso parecía más pacífica que antes. Los daños causados por el 9 colas habían sido reparados en gran medida. Apenas si se veía ya la destrucción de entonces. Con la fuerza de policía Uchiha como fuerza principal, el ejército ninja de Konoha avanzaba por la larga avenida.
Mientras se dirigían al centro de misiones para entregar su informe, recibían cálidos saludos y vítores de los aldeanos. En un mundo donde las guerras estallaban con frecuencia, la gente era práctica. No les importaba, ni podían distinguir, si pertenecías al bando del Hokage o al clan Uchiha. Incluso si eras de la raíz, mientras pudieras mantener al enemigo fuera de la aldea, los aldeanos jamás escatimaban elogios. Las palabras no cuestan nada, y si decirlas podía ayudar a asegurar una paz tan valiosa, solo un tonto no las diría. Caminando por la calle, Uchiha Fugaku mantenía su típica expresión severa, pero por dentro disfrutaba de los halagos de los aldeanos. Durante mucho tiempo, como líder del clan Uchiha y comandante de la fuerza de policía de Konoha, solo recibía ese tipo de respeto dentro de los terrenos del clan. Antes, cuando los aldeanos veían el abanico de los Uchiha, volvían la cabeza con miedo. ¿Cuándo había habido tanto calor y reconocimiento como ahora? Al ver esas expresiones sinceras, los pasos de Fugaku se fueron haciendo más lentos sin que él mismo se diera cuenta. Detrás de él, los antiguos miembros de la policía también levantaban mucho la cabeza, forzando rostros fríos. Pero la ligera curva en las comisuras de sus labios delataba con facilidad sus verdaderos sentimientos. Por supuesto, Orochimaru no estaba entre ellos. Después de dejarle los asuntos del ejército a Fugaku, ya había vuelto a su casa en Konoha. A diferencia de los Uchiha, que decían no preocuparse por los aldeanos pero en el fondo sí lo hacían, a Orochimaru de verdad no le importaban. Los únicos que le importaban eran las pocas personas que tenían valor para él, y la tierra de Konoha misma, capaz de producir tales personas. Como diría Genie, ellos eran puerros, y Konoha, el campo de puerros. Cuando Konoha se pudriera tanto que ya no crecieran nuevos puerros, a Orochimaru no le molestaría limpiar la basura y usar su sangre y carne para abonar el suelo agotado. Fiu. Con un zumbido de aire cortado, Orochimaru cayó en el patio. Al oír movimiento dentro de la casa, soltó un pequeño sonido de sorpresa. A esa hora, según sus planes, Yamato debería estar entrenando. Recién sale de la raíz y ya se le olvidó qué se debe y qué no se debe hacer. Una sonrisa peligrosa apareció en el rostro de Orochimaru mientras avanzaba hacia el interior, pero la persona que salió a recibirlo lo tomó desprevenido. Anko, ¿qué haces aquí? Orochimaru-sensei, ya regresó. El rostro de Mitarashi Anko se iluminó de alegría. Llegó justo a tiempo, ya casi terminó de hacer el almuerzo. Dicho esto, se apresuró a volver a la cocina. Orochimaru se detuvo un momento en el umbral antes de entrar en la casa. Encontró una silla y se sentó, dejando que su mirada recorriera el lugar. La casa estaba muy limpia. Pero a diferencia de la limpieza que hacía Yamato antes, esta era más minuciosa. Parecía que Anko ya llevaba varios días ahí. Orochimaru se frotó el mentón, con una mirada en la que se mezclaban reflexión y recuerdos. Así como Shizune lo era para Tsunade, Anko también era hija de una vieja conocida para Orochimaru, y se la habían confiado. Después de tomarla como discípula, la había instruido personalmente durante bastante tiempo. Pero ahora, Orochimaru sentía que haber aceptado a Anko como alumna en aquel entonces quizá no había sido tan buena idea. Sin el filtro de los sentimientos, su talento era normal, y su carácter no encajaba con el suyo. Pero quizá por respeto hacia él, Anko siempre había intentado imitarlo. Sin embargo, la distancia entre ambos hacía que esa imitación se viera pobre. Usando la eliminación del sello maldito de Anko como oportunidad, es hora de cambiarla un poco. Tomada esa decisión, Orochimaru volvió a centrar sus pensamientos en otros asuntos. Capítulo 58. Estas serpientes y sapos cada vez son más grandes. La comida estaba decente, solo cocina casera. Claro que eso también se debía a que Orochimaru no era quisquilloso con la comida. Su verdadera exigencia estaba reservada para otro tipo de alimento. Por eso, la comida se terminó rápido. Los ninjas ya de por sí comían deprisa, y Orochimaru no se tomó la molestia de ir más lento. Contagiada por él, Anko también acabó pronto. Después de limpiar la mesa y volver a ocuparse en la cocina, Anko regresó a la sala. Orochimaru, que la había estado observando, habló tras pensarlo un momento. Anko, ya conociste a Yamato, ¿verdad? La alegría en el rostro de Anko se congeló por un instante, y bajó la cabeza, respondiendo con desánimo. No solo había visto a Yamato, también sabía que era un usuario de estilo madera, con el mismo Kekko y Genkai que el primer Hokage. El nuevo recluta de Orochimaru-sama le hacía sentir una pesada presión. Orochimaru vio el cambio en su ánimo y añadió. Entonces también deberías saber que tomé a Gui como discípulo. Anko se mordió el labio, asintiendo, con una expresión algo agraviada. Sí, lo sabía, pero no lo entendía. Que Yamato tuviera estilo madera era una cosa, pero Gui, que solo conocía Taijutsu, ¿qué se suponía que tenía de especial?
Anko no menospreciaba a Gui, pero respetaba mucho más a Orochimaru-sama. Como compañero de equipo, Gui estaba bien, no había problema. Pero como discípulo de Orochimaru-sama de ninguna manera. Orochimaru negó con la cabeza. Para alguien de su edad, con sus propios prejuicios a cuestas, resultaba casi imposible ver realmente el talento y las cualidades de Gui. No pensaba gastar más palabras. Ven conmigo, voy a enseñarte una habilidad nueva. Orochimaru se puso de pie, salió por la puerta y se dirigió al amplio patio. El rostro de Anko se iluminó al oír eso. Se limpió las manos en el delantal, se lo quitó a toda prisa y corrió tras él. Orochimaru no se guardó nada. Le transmitió la respiración del agua a Anko sin reservas. Por ahora, la respiración del agua no tenía sus técnicas de espada correspondientes. En su lugar, Orochimaru la había probado y modificado, quedándose solo con el método de entrenamiento basado en la respiración. Aparte de raras excepciones como Gui, los shinobi corrientes no estaban hechos para un estilo de combate de una sola técnica para todo. Al contrario, ninjutsu, taijutsu, sellos, lanzamiento de armas, los ninjas usaban todo cuanto tenían a mano. Y, a ojos de Orochimaru, tratar la respiración del agua solo como una habilidad de combate era un desperdicio. Los ninja mezclaban energía corporal con energía espiritual para refinar chakra. Aunque lo llamaran entrenamiento, en realidad casi todo lo decidía el talento natural. Las técnicas de respiración, en cambio, eran otra cosa. En el mundo cazademonios del que hablaba Genie, esos cazadores sabían desde el principio que sus cuerpos no podían compararse con los de los demonios. Así que, en vez de exigir hacia adentro, trabajaban desde afuera, atrayendo energía natural y fortaleciéndose de fuera hacia adentro. El mundo transparente era la máxima aspiración de los cazadores de demonios. En eso, el mundo ninja estaba muy por detrás. Durante miles de años, lo único relacionado con la energía natural, el senjutsu, seguía en manos de los lugares sagrados. Las serpientes, los sapos, cada vez crecían más y más, pero la investigación ninja sobre la energía natural seguía siendo un vacío. Las técnicas de respiración bien podían romper el monopolio de los lugares sagrados sobre la energía natural. Orochimaru pensó en eso mientras registraba algunos datos importantes. El talento de Anko era solo normal. Eso no solo se aplicaba a sus habilidades como ninja, también a su mente. Si Kakashi hubieran una calificación perfecta, Anko era una persona corriente, quizá unos 70 puntos, como mucho un poco por encima del promedio. Pero precisamente por eso, Anko tenía valor de investigación. A través de ella, Orochimaru podía ver si las técnicas de respiración tenían el potencial que él esperaba y si valía la pena difundirlas a gran escala. Genie ya estaba empujando para expandirse, ¿cómo iba Orochimaru a dejarse quedar atrás? Por ahora, Konohagakure era un campo demasiado pequeño, incapaz de darle el valor que buscaba. El sol de la tarde caía a plomo. Gotas de sudor resbalaban por la frente de Anko mientras tropezaba a través de varias rondas de ciclos de respiración. La teoría ya estaba más o menos pulida. Orochimaru la llamó para que se detuviera antes de que colapsara, sonriendo levemente. Este es un nuevo taijutsu que desarrollé. Si lo practicas durante mucho tiempo, elevará tu talento y acortará la distancia entre tú y esos genios. Tienes que seguir con ellos y, voy a esforzarme para superar a Kakashi y a los demás. Anko respiraba con dificultad, pero su rostro brillaba de emoción. Su maestro Orochimaru todavía creía en ella, después de todo. Entonces Orochimaru cambió de tema. Pero voy a quitarte la marca maldita. La expresión de Anko cambió. Instintivamente se cubrió el cuello. Solo el chakra extra que le daba el sello ya era suficiente para que no quisiera perderlo. No lo pienses demasiado. La marca maldita no estaba perfecta cuando la desarrollé. Últimamente le he encontrado muchas limitaciones. Orochimaru leyó sus sentimientos con claridad, y las comisuras de sus labios se alzaron. ¿O es que, sin el poder que te di, te quedas sin confianza? Esas palabras provocaron a Anko, que enseguida alzó la cabeza. Claro que no, no voy a decepcionarte. Orochimaru mostró una leve sonrisa, apoyó una mano en el cuello de Anko y, con facilidad, deshizo la marca maldita, recuperando su chakra y su alma. Cuando su chakra fue arrancado de golpe, los párpados de Anko se volvieron pesados y se desplomó, solo para ser sostenida a tiempo. Después de acomodar a Anko, Orochimaru volvió al patio. Ante sus ojos apareció una tenue pantalla traslúcida, mostrando que su fuerza del alma seguía igual. Frunció el ceño. No te apresures, no será tan rápido, dijo Genie con pereza. En vez de preocuparte por eso, deberías pensar en cómo entrar a la tierra pura. Orochimaru negó con la cabeza.
Que esto vaya bien o no depende de si el viejo acepta la investigación del segundo Hokage sobre el Edo Tensei y era algo que Orochimaru debía conseguir a toda costa. En el pasado, estuviera de acuerdo o no el tercer Hokage, Orochimaru siempre tenía un plan. Pero ahora no estaba dispuesto a renunciar a la aldea de Konoha, su campo de cultivo, así que ciertos métodos extremos quedaban descartados. Teniendo en cuenta lo bien protegidos que estaban los archivos secretos, necesitaba el permiso del tercer Hokage, pero ese era precisamente el problema. Incluso después de liderar al ejército ninja de Konoha para repeler a la nube, seguía sin tener confianza en esto. El Edo Tensei no era un jutsu prohibido cualquiera. Profanaba los cuerpos de los shinobi muertos. Incluso en la época en que el segundo Hokage lo usó, causó polémica. Ahora, era muy poco probable que el tercer Hokage permitiera que se volviera a sacar a la luz. No es para tanto, no es nada grave. Genie le echó una mirada a Orochimaru y soltó una risita. Si una habitación está llena de gente y quieres abrir una ventana, quizá a alguien no le guste. Pero si dices que vas a arrancar todo el techo, de pronto la ventana ya no parece tan mala al final, se trata de poner frente a él una mala opción y otra aún peor, dejándolo sin espacio para negarse. Al oír esto, los ojos de Orochimaru brillaron, como si hubiera despertado una nueva Izumi, y una oleada de planes brotó de su mente. Capítulo 59. Danzo. Déjenme divertirme primero. La noche estaba despejada, con la brillante luna colgando en lo alto. En la oficina del Hokage, otra reunión estaba por comenzar. Los participantes no habían cambiado mucho. El grupo de consejeros del Hokage, los líderes de los clanes principales y los dos célebres pero sin poder real Sannin. Comparada con la última reunión, la atmósfera esta vez era mucho mejor. La sospecha sobre los Uchiha en el incidente del 9 colas se había disipado en su mayoría, y el feroz ataque de Kumogakure había sido repelido. Sin amenazas internas ni externas, la aldea podía disfrutar de un tiempo de paz. Algunos de los líderes de clan que habían llegado temprano seguían charlando y riendo antes de que comenzara la reunión, con temas que iban desde la educación de sus hijos hasta negocios. Por supuesto, los nombres que más salían a relucir eran los que más habían brillado en la batalla contra Kumogakure: Orochimaru y los Uchiha. Orochimaru aún no llegaba, así que naturalmente la conversación se inclinaba hacia Fugaku, que sí estaba presente. De vez en cuando, algunos jefes de clan le lanzaban miradas complicadas a Fugaku. Unas llenas de admiración, otras de respeto, y otras con un aire de qué tonto. Al fin y al cabo, se trataba del Mangekyo Sharingan, el mismo poder que el rival del primer Hokage. Que Shisui tuviera semejante poder a tan corta edad, con un futuro ilimitado por delante, solo para que todo terminara en un sacrificio. Llegar tan lejos solo para limpiar sospechas era demasiado. Cada quien tenía sus propias ideas, pero en un punto todos coincidían. Aquella noche, quien había controlado al 9 colas definitivamente no había sido el clan Uchiha como tal. Cuando mucho, se trataba de un individuo. Solo eso ya era una buena noticia. Aunque los Uchiha fueron blanco de ataques y sospechas tras el ataque del 9 colas, sintiéndose agraviados, los ninjas que los dudaban tampoco estaban tranquilos. Nadie quería vivir sospechando constantemente de sus propios compañeros. A los enemigos había que matarlos. A los camaradas había que apoyarlos. Nada dolía más que no saber quién era amigo y quién enemigo. En el campo de batalla no había tiempo para análisis interminables. Un pensamiento sencillo, en blanco y negro, era lo más claro y reconfortante. Y eso era lo que hacía más fácil que estos shinobi, que vivían al filo de la vida y la muerte, se aceptaran entre sí. Claro que, dentro de la aldea, cuando todos tenían el lujo de la paz, nadie estaba dispuesto a renunciar a su parte de beneficios. Fugaku lo entendía bien. Pero para él y para los Uchiha, esta ya era una posición muy buena. Siendo tratados como iguales, el clan Uchiha había entrado en un nuevo capítulo dentro de Konoha. Al pensarlo, Fugaku, normalmente tan severo, se permitió una sonrisa contenida. Tras la disolución del clan Senju después de la fundación de la aldea, en condiciones de igualdad, ¿qué clan podría superar a los Uchiha? ¿Los Hyuga? Un simple montón de perros guardianes. ¿De verdad creían poder compararse con el Sharingan? Además, la mirada de Fugaku se desvió hacia un asiento vacío junto a la larga mesa, mientras su mano descansaba sobre el pergamino en su cintura. Ya le cosquilleaban las manos por gastar su dinero. Clac. La puerta se abrió. Aquel a quien Fugaku había estado esperando entró con su sonrisa habitual. Perdón por llegar tarde. Dicho esto, Orochimaru tomó con calma el primer asiento a la izquierda del Hokage, el lugar reservado para él, y saludó a Jiraiya con interés. En efecto, había llegado tarde, pero no solo a esta reunión.
Por tradición, antes del consejo completo de jefes de clan siempre había una reunión más pequeña, solo para el círculo del Hokage. Básicamente, el equipo de asesores del Hokage, a veces incluyendo a Jiraiya. La vez anterior, Orochimaru ni siquiera había sido invitado. Esta vez sí lo invitaron, pero no fue. No necesitaba adivinar que querían hablar con él. Sabiendo que nunca iba a aceptar, ¿para qué perder el tiempo escuchando? Por supuesto, los conflictos eran inevitables, pero ignorarlos y dejarlos que se cocieran a fuego lento era una buena forma de ponerlos en su lugar. Aún así, como más tarde necesitaría algo del viejo, Orochimaru no usó su victoria contra Kumogakure como excusa para rechazar de plano el llamado. En vez de eso, dio una razón adecuada, permitiendo que el Hokage mantuviera las apariencias. Anko, su alumna, se había desplomado durante el entrenamiento y seguía inconsciente. Fuera cierto o no, no importaba. Lo clave era mostrar respeto dando una razón. Y con los Anbu confirmando que Mitarashi Anko estaba realmente inconsciente, la excusa se sostuvo. El tercer Hokage no tuvo nada más que decir. En Konoha, la regla no escrita era: mi alumno es mi alumno, pero el alumno de mi alumno no tiene nada que ver conmigo. Aún así, técnicamente hablando, Anko era como la nieta discípula de Sarutobi. Eso hacía difícil que insistiera más, así que dejó pasar la excusa de Orochimaru. Con Orochimaru ya sentado, la reunión dio inicio oficialmente. Todos se enderezaron y dejaron de lado el aire relajado de antes. El encargado de presentar los planes de futuro de Konoha era, como siempre, Danzo. Su mente siempre había sido aguda. Si no podía ser Hokage por ahora, por lo menos quería saborearlo a través de oportunidades como esta. Nadie se atrevía a menospreciarlo por ello. En la reciente guerra con Kumogakure, había estacionado sus fuerzas de la raíz en el puesto avanzado de Konoha hacia el país de la tierra, lo que hizo que Iwagakure se contuviera y no aprovechara la situación. Su contribución no había sido pequeña. Apenas empezó a hablar, la sala se quedó en silencio, con solo su voz baja y áspera llenando el aire. Esta reunión no era más que una continuación de la anterior. Aparte de permitir al clan Uchiha reparar sus casas donde estaban en vez de reubicarse, poco había cambiado. Pero Danzo volvió a repetir todo con detalle, alargando una reunión que debía ser breve hasta bien entrada la noche, antes de que por fin terminara. Los jefes de clan se levantaron para irse, refunfuñando por dentro, pero sin mostrar descontento en sus rostros. No era solo por miedo a Danzo. Mientras la aldea estuviera en paz, pequeñas molestias como esa no valían la pena. Cuando todos se hubieron marchado, solo quedaron 6 personas en la amplia oficina del Hokage. Ahí fue cuando comenzó la verdadera reunión. ¿Por qué me miran a mí? Al encontrarse con sus miradas, Orochimaru dejó vagar sus ojos por la sala y luego se apartó. Igual que durante la reunión, sus ojos regresaron a Jiraiya, sentado a su lado. Si su suposición era correcta, Jiraiya ya había comenzado a entrenar las técnicas de respiración, e incluso había logrado algunos avances. TSK, 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 qué molesto. Orochimaru se lamió los labios. Por el momento, mientras Genie no lo forzara, aún no podía entrar por sí mismo en el modo marca cazademonios. Y Jiraiya, que había llegado más tarde a la respiración, ya lo había rebasado. Por supuesto, Orochimaru sabía que Jiraiya había dominado el Senjutsu desde hacía tiempo, lo que le daba una base muy fuerte para entrenar. Aún así, no podía evitar sentirse irritado. Al verlo seguir actuando de ese modo, Utatane Koharu frunció el ceño y le espetó. Orochimaru, deja de fingir que no sabes por qué estás aquí. Deberías saberlo muy bien al final, todo esto es por el Mangekyo Sharingan de Shisui. Orochimaru soltó una risita, sacó de un pergamino un pequeño tanque de nutrientes y lo colocó sobre la mesa sin titubear. Queridos ancianos, aquí lo tienen. Hagan lo que quieran. Yo no los voy a detener, al contrario, hasta les ayudaré a difundir la noticia por toda Konoha. Capítulo 60. El deber de Utatane Koharu. Al contrario, hasta les ayudaré a difundir la noticia por toda Konoha. Su tono llevaba un dejo de burla, dejando clara por completo su postura. Orochimaru miró a los dos ancianos, con las comisuras de los labios curvándose en ridículo. ¿De verdad creían que no podía ver su plan? Solo querían destruir los ojos de Shisui y luego decir al exterior que había sido un accidente durante un experimento. Una razón que sonaba correcta y difícil de cuestionar. Pero para él, no traía ningún beneficio, solo arruinaba la reputación que había construido con cuidado. Si los ojos de Shisui iban a ser destruidos, estaba bien, pero que lo hicieran ellos mismos y cargaran con la culpa. Koharu guardó silencio, con la mirada clavada furiosa en Orochimaru. Shisui había logrado grandes méritos, y sus ojos se habían perdido por el bien de la aldea.
Destruir esos mismos ojos luego por un miedo infundado, incluso siendo una consejera de alto rango, habría una reacción enorme. Su reputación se pudriría al instante, peor aún que la de Danzo, que ya estaba sepultado en sangre y suciedad. Había luchado por Konoha durante décadas, al norte y al sur, y al final de su vida, arruinar su honor por algo así no podía aceptarlo. Pero dejar un riesgo semejante dentro de Konoha tampoco era algo que pudiera aceptar. Dividida entre el supuesto bien mayor de la aldea y su honor personal, Koharu quedó atrapada en medio. Mitokado Omura compartía su sentir, frunciendo el ceño con fuerza, sin saber qué hacer. Un asunto que podía haberse resuelto con una pequeña mentira, si Orochimaru cooperaba, ahora se había convertido en un desastre. Sabía que Orochimaru tenía sus ojos puestos en el Mangekyo Sharingan, su codicia nublando su juicio. Omura se acarició la barba, y su mirada se deslizó de forma inconsciente hacia el tercer Hokage, sugiriendo en silencio una cosa. Viejo amigo, encárgate de él. Pero el tercero ignoró aquella mirada. Al igual que él, el otro consejero también guardó silencio. Danzo. Desde que Orochimaru colocó el Mangekyo Sharingan de Shisui sobre la mesa, la mirada de Danzo no se había apartado de él. Su único ojo entornado brillaba con codicia y ambición. De no ser por el escenario, ya lo habría arrebatado por la fuerza. Despreciaba las ideas de los otros dos ancianos. Viejos tontos, atrapados en pensamientos rígidos. Sí, el Mangekyo Sharingan era un tabú, pero destruirlo solo por eso era exagerado. El poder en sí mismo no tenía ni bien ni mal. En ese momento, lo correcto era restaurar el Mangekyo y arrebatárselo a Orochimaru. Danzo lanzó una mirada sutil a sus dos viejos compañeros, pero permaneció callado. Si hablaba ahora, se pondría directamente en contra de ellos, algo innecesario. Confiaba en que Orochimaru por sí solo los dejaría derrotados. Y una vez que esos dos viejos fósiles hubieran que destruir el Mangekyo era imposible, entonces él abriría la boca, los atraería a su bando y presionaría a Orochimaru, sin permitirle quedárselo. Tras pensarlo, Danzo entornó los ojos y desvió la mirada hacia el tercer Hokage. Si había una pieza imprevisible en su plan, era él. Normalmente, Orochimaru jamás cedería el Mangekyo. Pero en tiempos recientes, la influencia del tercero sobre él parecía demasiado fuerte. Sin embargo, antes de que el cauteloso Danzo pudiera ver qué haría el tercero, alguien estalló de pronto. Koharu tomó el frasco de nutrientes de la mesa, con el rostro transformado en una sonrisa llena de burla. Orochimaru, ¿de verdad crees que no me atrevo a destruirlo? Insultos y desprecios, burlas y sarcasmos, ya había tenido suficiente. Sobre todo la actitud engreída de Orochimaru, tan seguro de que ella elegiría su interés personal por encima de la aldea. Eso enfureció aún más a Koharu. ¿Creía él que cuando hablaba en nombre de la aldea sus palabras estaban vacías? Llegado el momento de sacrificarse por Konoha, ella jamás daría un paso atrás. Koharu también entendió por fin que no había forma de obligar a Orochimaru a ceder. Mientras los ojos de Shisui fueran destruidos, esa maldita mujer se encargaría de regar la noticia por todas partes, sin importar la paz de la aldea. Bien, si nadie tenía la determinación, entonces ella cargaría con la culpa. Utatane Koharu clavó una mirada feroz en Orochimaru. Chakra de viento, tan afilado como una navaja, brotó de sus dedos, cortando con facilidad el frágil cristal del recipiente y destruyendo por completo los globos oculares que flotaban en la solución. Todo ocurrió muy rápido. Desde el arranque repentino de Koharu hasta la destrucción total de los ojos de Shisui, todo terminó en un instante. Aunque Orochimaru se burlara de los consejeros del Hokage llamándolos viejos y débiles, incluso a su edad ella seguía siendo una Jonin de élite. En un espacio tan reducido, con la ventaja en sus manos, romper algo tan desprotegido era pan comido. Cric cric. El sonido del cristal rompiéndose y del líquido escurriendo no fue fuerte, pero hizo que el silencio de la sala de reuniones resultara aún más evidente. Mitokado Omura se quedó mirando a su compañera, aturdido. Jamás imaginó que iría tan lejos. No debería haber sido tan impulsiva. Debía haber otras formas, pero al ver la expresión obstinada y decidida en su rostro, todas sus palabras se le atragantaron. En fin. Más tarde intentaría hablar con Orochimaru. Si la situación no podía repararse, al menos trataría de suavizar las consecuencias y proteger a Koharu y a su familia. ¿De verdad los destruiste? La sonrisa se borró de los labios de Orochimaru, reemplazada por una sorpresa clara. Y como si sus palabras fueran la chispa, un grito furioso estalló dentro de la sala del Hokage. ¿Cómo te atreves a destruirlos? El único ojo de Danzo ardía en rojo, habiendo perdido toda calma. Parecía un toro enfurecido.
Koharu ni siquiera había tenido tiempo de sentirse orgullosa de haberse adelantado antes de que Orochimaru pudiera burlarse de ella. El rugido de Danzo la dejó helada. Se volvió a mirarlo, sin entender aquella expresión colmada de rabia. En la reunión anterior, ¿no había estado él también de acuerdo en destruir los ojos de Shisui? Así que Danzo también codiciaba los ojos prohibidos de los Uchiha. Por un instante, incontables pensamientos cruzaron la mente de Koharu. Tos, tos. Dos suaves carraspeos resonaron en la sala, cortando de raíz aquella escena horrible que estaba a punto de convertirse en traición y lucha interna abierta. Todos, los que suspiraban, los que estaban atónitos, los furiosos y los que habían permanecido callados, dirigieron la mirada a un solo punto. Desde el interior de su túnica, Orochimaru sacó otro pequeño frasco de nutrientes y lo colocó sobre la mesa. Dentro del cilindro de cristal flotaba otro par de ojos en una solución verde pálida, idénticos a los anteriores. Los rostros de todos cambiaron al instante. En los ojos de los demás se reflejaron emociones complejas, difíciles de describir, pero quien había estado en silencio todo el tiempo ahora parecía decir con la mirada. Tal como esperaba tras un breve silencio, Koharu volvió a explotar. Su rostro se puso rojo, su furia consumiendo la razón. Apenas si podía unir palabras, repitiendo una y otra vez la verdad evidente. ¿Tú los que nos mostraste antes eran falsos? No digas eso. Orochimaru jugueteó un momento con el pequeño frasco antes de guardarlo de nuevo en su pergamino, con un destello juguetón en los ojos. ¿Falsos? No lo sé. ¿No fueron ya destruidos los ojos de Shisui por mano de la propia anciana?